Voy a partir por los de la casa. Salfate, querido. Rodrigo, ¿cómo estás? Cristian, un gusto tenerlos acá. Cristian Contreras, Rodrigo Fuenzalida. Amigos, vamos a partir hablando de esto que me llamó bastante la atención, que es el turismo ufológico. Yo no lo había escuchado. ¿Por qué se genera principalmente, Rodrigo, en la séptima región del Maule? Por la cantidad de avistamientos ovnis que se dan del año 1995. Ahí la autoridad, ya del año 2008, el alcalde Juan Rojas, dice esto: hay que enseñarle a la gente a venir a San Clemente, pero que vea los cielos con ojos distintos. Hay una gran cantidad de observaciones ovni. Nosotros hemos estado en varias oportunidades en la zona, inclusive hemos realizado registros de objetos voladores no identificados. Un porcentaje importante son explicables, pero hay otros que están en la categoría de objetos voladores no identificados derechamente. O sea, para entender, si es que una persona, si un chileno particularmente, desea ver un ovni, la mayor posibilidad es ir a un tour ufológico en esta localidad. Nosotros siempre somos de la idea que hay que ir con la gente a educarla. ¿Ya? No podemos prometer avistamientos porque el fenómeno... Un supermercado. Claro, el fenómeno ovni es un fenómeno azaroso. Lo que sí se le puede educar en torno a que diferencien satélites, diferencien meteoritos, aerolitos y un conjunto de fenómenos. Las noches es re bonito conocer los cielos. Ahora, en algunas oportunidades se ha dado. A mí he estado ya con tres salidas con prensa. La última vez fue con Sean Ryder, del programa Sean Ryder on UFOs para History Channel en Inglaterra, y logramos captar la imagen de un ovni allá con Sean Ryder, también con la gente del Yomiuri Shimbun, el diario más importante de Japón. También tuvimos avistamientos. Eso ha sido una cuestión fortuita, pero que esas cosas ocurran es muy difícil. Ahora, yo aprovecho el potencial del fenómeno ovni para educar a la gente, enseñar las cosas que son y lo que no es. ¿Hay algún tipo de ovni en específico, Cristian, que se puede apreciar de mejor manera en San Clemente y en toda la región del Maule? Porque siempre, por ejemplo, se ha hablado más de San Pedro de Atacama, por ejemplo. Claro. Sí, mira, ver un ovni es difícil, no es algo fácil. ¿Ah? No. Ahora, Sí, más parece que el ovni te ve a ti. así parece. Es lo más probable. Sí. Es muy difícil ver un ovni, por lo tanto, eso hay que dejarlo claro. Ahora, Chile es, dentro de lo que se conoce en la ufología, una zona caliente, ¿ya? Es decir, no solamente en San Clemente, también hay muchos lugares, por ejemplo aquí en el mismo Cajón del Maipo, cerca de acá, también hay lugares que permiten ver perfectamente o son más frecuentes. San Pedro de Atacama, etc. Ahora, hay diferentes tipos de objetos voladores no identificados. Uno, según los estudios, andaremos por unas 50 tipos distintos de entidades extraterrestres, ¿ya? Ahora, hay muchos, y la verdad que verlo es una suerte de alguna forma para el que lo está viendo. Y los que aparecen ya, bueno, no sé cuál será más frecuente en realidad. Hay algunas, en todo caso, quizás hay una variedad amplia, pero hay unas esferas de energía plasmática que son muy características. Y lo digo porque quizás uno de los registros desclasificados más importantes que hemos conocido durante el último tiempo son los registros de la NASA, a partir de una estación de televisión que logró filtrar estos avistamientos, y muchos de esos avistamientos de la NASA, desde 1965 hasta el día de hoy, son especies de esferas energéticas como plasmáticas, ¿ya? Que modifican su forma en la medida que van volando. Por lo tanto, de alguna forma, pienso yo, quizá esos son los más... El típico, uno dice, ya la bolita luminosa, como está el escenario acá hoy día. ¿Ya? Pero Oye, Salfate, ¿y hay algún tipo de luminosidad especial? ¿Hay algún tipo de cambios de formas, de velocidades, de tiempo que es más común en Chile y específicamente en San Clemente? Bueno, fíjate que San Clemente es un fenómeno particular porque ahí el municipio decidió explotar el fenómeno. Claro. Pero hay que entender que esto podría crecer de una forma exponencial. Simplemente, y a partir de que los propios municipios primero se refieren y reconozcan el fenómeno. Sería más lejos. Hay gente que he conocido, que me ha traído fotografías, videos de Pica, la localidad de Pica, donde sacan el limón, en donde tienen horarios. O sea, quizás es más fácil ver ovni ahí porque tienen un cierto schedule. Así como entre 8 y 9 más o menos se pasean por ese sector, y las 10 de la noche en adelante casi como uno ve los listados del aeropuerto. Exactamente, como si tuviera una especie de tránsito, así como unas rutas preestablecidas. Ahora, respecto a la forma particular, que muy bien lo que mis queridos amigos aquí planteaban, fíjate que curiosamente, y esto también suma más intriga al fenómeno, es que han ido evolucionando en el tiempo.
Vale decir, al principio estaba esta imagen de estos ovnis con remaches, con pernos, con forma, con patas para posarse. Y hoy día estamos terminando en formas que no sabemos si son naves, si son sondas, si son seres en sí mismos, que parecen estar hechos de energía pura. Entonces, finalmente, el fenómeno del ovni ha ido cambiando. Ya no sabemos si son vehículos de transporte o si son manifestaciones en sí mismas. Pero voy a dejar una pregunta aquí sobre la mesa. No sé si estoy pecando de chauvinista, ya que estamos tratando de mover el nacionalismo ahora. Ya. ¿Pasan frecuentemente por Chile por algún interés específico en nuestro país? Estoy inventando, en minerales que tengamos, en nuestros recursos hídricos, o es solamente azaroso y pasan por acá porque hay un, qué sé yo, un pasadizo dimensional importante. En términos estadísticos, efectivamente, cuando uno ve la concentración de observaciones ovnis en Chile, hay una relación entre las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, por lo tanto hay un cúmulo de energía importante, relación también en sectores donde hay mucha actividad minera también. Inclusive los reportes que a mí me han llamado la atención es donde se ha visto ovnis directamente sobre, por ejemplo, lugares donde hay actividad minera y soltando estas famosas sondas o Foo Fighters y después subiéndolas como que estuvieran recuperando, claro, esto tanto en lugares donde hay minerales, tanto como donde hay agua. A mi entender, un porcentaje importante hay una relación que fue un poco la conclusión del doctor Joseph Allen Hynek, que es el padre de la ufología en Occidente, que decía que ellos venían derechamente a sacar recursos naturales a nivel de minerales y se concentraban en lugares donde había también centrales hidroeléctricas. Rodrigo, y hay un punto también que quizá esto no están todos dispuestos a reconocerlo, pero puede haber también una gran concentración importante de objetos voladores no identificados sobre bases militares. Ah, sí, existe. Siendo militares, es muy rara vez que ellos van a confesar un hecho así, sobre todo sintiéndose inferiores o el hecho de no entender la parte de no protección de un país. Lógico, exactamente. Pero cuando han llegado a desclasificarse algunos de estos documentos, la verdad que son uno de los encuentros más directos y famosos. Sí, ¿tenemos algunos casos en Chile, Cristian, puntuales, por ejemplo, de alguna abducción, de alguna luminosidad especial que haya generado que una persona sea arrastrada por una luz? Mira, sí, hay varios casos, no hay un solo caso de abducción, ¿ya? Hay un caso, pero que fue muy relevante, se llama del apellido Álvarez. Me parece que se llamaba Alejandro Álvarez hace mucho tiempo, pero que señala que iba con su hijo. No, Alejandro Hernández Quebrada Macul, año 1977. Efectivamente, efectivamente. Ese caso de abducción es un caso que ha dado la vuelta al mundo. Sí. ¿Ya? Aparentemente, claro, ahora fue una abducción positiva según lo que el abducido narra, ¿te das cuenta? Pero ahora, a mí me han llegado también algunos casos de personas, por ejemplo, que dicen que tienen objetos raros incrustados, implantes, y que no se los pueden sacar. ¿Como si fuese un chip? Como si fuese un chip, claro. Sí, hay un doctor, en Estados Unidos, el doctor Roger Lear, que le ha hecho 17 cirugías a personas que presuntamente han tenido lo que justamente dice Cristian, estos implantes. Inclusive, una de las mejores investigaciones que hizo Lear fue, al minuto de extraer uno de estos implantes, colocaron un detector de espectro de onda y emitía ondas de radio. Ese espectro de onda lo lograron decodificar y era el mismo espectro que utilizan los radiotelescopios para enviar mensajes al espacio profundo. Entonces Lear decía, claro, ¿cómo se hace eso? Era algo que lanzaba algún tipo de información hacia afuera. Exacto. Es casi como uno podría siempre hacer la analogía que cuando uno, por un sistema de preservación o simplemente estudio, captura un animal y colocarle, digamos, para entender sus sistemas migratorios, algún tipo de GPS. Es lo que hacemos nosotros hoy en día con los animales inferiores que se pueden llamar. Les ponemos chip para medir el comportamiento. Si todo esto es así, y así parece por los testimonios, es lo mismo que están haciendo con nosotros. Pero hay que tener, hay que diferenciar. El tema de las abducciones es re delicado, porque un porcentaje importante tiene explicación psicológica, es decir, en los reportes en los dormitorios, etcétera, hay parálisis de sueño y un montón de fenómenos psicológicos que uno tiene que considerar. Y que hay que saber delimitar. Claro, porque a nosotros nos ha tocado, yo participé ahí con un programa internacional sobre investigación de abducción, invitado por el doctor David Jacobs, y efectivamente percibimos acá cuando acumulábamos datos que había mucha cosa que está influenciada por la ciencia ficción, que está influenciada por situaciones psicológicas. Los casos tienen que ser muy concretos, es decir, casos de personas que están conscientes, que se enfrentan con una luz y aparecen desplazados, por ejemplo. A propósito de lo mismo, tengo un video para que podamos revisarlo, queridos contertulios aquí en la mesa. Es Marcelo, reconocido por todos ustedes, estuvo en nuestro Mentiras Verdaderas y nos narró en el siguiente episodio.
nosotros salimos y vimos esa luz que decía el Tito allá lejos, al lado. Yo iba manejando hacia el sur y lejos hacia la izquierda una luz como una ampolletita amarilla en el horizonte. Entonces todos me decían, ¿y por qué miras tanto para allá? Le digo, porque esa luz está ahí hace media hora que salimos y todavía está ahí. Y Tito que iba sentado detrás mío a la derecha, porque yo manejaba, Jorge Cruz era mi copiloto, detrás mío iba Gloria Navidad, al medio Patricia Chávez y Tito Fernández a la derecha. Tito me dijo, debe ser un ovni, weón. Habló 2 veces eso y después, más tarde, habló otra cosa. No habló más en toda la noche. Y de pronto esa luz, yo miro, no está y se me enciende a mí el retrovisor. Era una luz más o menos de este porte, era más grande que esta, blanca como un halógeno. Casi no había halógeno en esa época. Y a una altura de 1 metro del suelo y más o menos a 1 kilómetro de distancia. Y alumbraba mucho, era muy potente. Entonces yo paré para que pasara ese vehículo, o lo que yo nunca pensé que era otra cosa. Y esa luz paró. Entonces ahí ya nos pusimos medio cachubos ya, porque paró la luz y ya está un poco más cerca. Partimos. Y cuando vamos, más o menos a los 10 minutos, Gloria Benavides dice, Marcelo, en la arena hay otra más. O sea, yo iba manejando con esta luz acá y miro y apareció otra así, en la arena. Más chiquitita, color anaranjada, que a veces se partía por la mitad, eran como 2 mitades naranjas unidas por unos filamentos. Mira. De esa forma ya me acuerdo. Entonces yo paré. Y cuando paré, la luz que estaba sobre el pavimento creció en intensidad, más o menos de este porte, y comenzó a cambiar de colores. Inmediatamente la de la arena creció en intensidad y se fue como juntando con la otra. Partimos y ahí viene un camión de vuelta, que era un camión Volvo rojo, y quedamos cruzados. Yo hacia el sur y él hacia el norte. Y me dejé con Jorge Cruz tomados de la mano, me acuerdo. Le dije, ¿ve las luces que están ahí? Sí, me dijo, harto fuerte, me dijo, muy fuerte. Hágale cambio de luces. Le dije, sí, eso no son luces, mire, no hay ruido, no hay nada. No es un motor, hágale cambio de luces. Cuando el tipo le hizo cambio de luces, la de la arena creció igual que la otra, blanca igual, pero así, y se empezó a juntar. Y comenzaron a avanzar hacia nosotros con un movimiento así. Pero era imperceptible el movimiento, pero te das cuenta. Y ya estaría a unos 50 metros y ya la gritadera era horrible en el auto. A ver, para la gente que es más escéptica en este tipo de temas, hay una cuestión, para aquellos que les gusta más la ciencia o más la lógica, que no hay que dejar pasar inadvertida. Los relatos, por lo general, son muy similares. La descripción de las luces, la forma de la aproximación a los vehículos, ¿por qué pasa Claro, eso? y además que hay ciertas cosas que desafían la física. Hay parte del relato que no se encontraba en ese segmento, pero decían que las luces a veces podían virar. Claro. Casi como si estuvieran transportándose a través de una Que fibra es lo que óptica. pasa también muchas veces en el cielo, cambios Exactamente. bruscos. Y aquí viene una cosa aún más curiosa. Fíjese que algunas de las personas que participaron ahí, como Tito Fernández, por ejemplo, decía que cuando fueron entrevistados, venían siguiendo estas luces, al parecer, ciertas milicias. Y curiosamente, una semana después en Argentina, esto yo lo junté nomás, así viendo la fecha, se dio un caso que en una granja en la Argentina se colocan 2 luces y una tira luces sólidas que atraviesan las paredes de la casa, y la gente viendo esto por la ventana se da cuenta que atraviesan las paredes estas luces, y uno se atreve a tocarlo con la mano y decía que era como un chorro de agua tibia. Y dicen que se colocan 2 luces y es lo mismo que está contando Marcelo, se conecta un puente de luz entre ambos y comienzan a pasar personas, dice, así como que crean un puente en donde hay una transmigración, digamos, de tripulantes de un lado a otro. O sea, este fenómeno, que ya al parecer había ocurrido antes, se aterriza en Chile y luego, algunos días después, ocurre algo muy similar en la Argentina. Se iba repitiendo. Es decir, el relato de ellos, hay un caso del año 1992 tomado en el norte de Chile por Nelson Álvarez, que iba junto con su hijo y otras personas más de una empresa determinada producto del aluvión, y son perseguidos pero llevan cámara de video. Entonces lograron registrar el fenómeno. Hoy día es la gracia que tenemos hoy día, que hoy día tú puedes mostrar ya no solamente el relato. Ese video fue analizado en Estados Unidos por Robert Nathan del JPA, uno de los principales analistas en imágenes OVNI, fue validado y tengo entendido que han continuado ese mismo tipo de reporte en las mismas zonas. Y como tú bien decías, es decir, Chile entero es un país donde se producen esos fenómenos, por fenómenos similares. Tenemos en la Patagonia, con persecución en carretera, y en Cajón del Maipo también persecuciones de este tipo. Melipilla también. En las ciudades mayas también hay relatos de los cuidadores de sitios sagrados que ven estas luces aparecer, digamos, en la noche, pasear por todas las, digamos, las ruinas. Como reconociendo un terreno. Reconociendo terreno. En Melipilla recién un instructor del ejército se comunicó conmigo y me dijo que con la familia se le aparecieron de día estas luces. Y incluso entraron al auto las luces, pero atravesaron el auto.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿Funciona como una suerte de escáner esa luz? ¿Eso es lo que hace? ¿O? Es como un sondeo, efectivamente da la idea, por eso se habla de sonda. Hoy día en el Foro Mundial de Ufología, Ricardo Varela, uno de los principales también analistas de imágenes OVNI, del programa espacial brasileño, él habla directamente de sonda, presentó una serie de videos donde tú ves saliendo de una esfera mayor y teniendo un comportamiento directamente inteligente. Situaciones similares estamos intentando hoy día con los drones, ¿no? Pero la versión más como primitiva. Claro, porque esto puede atravesar la materia. De hecho, hay de varios tamaños, pero el diámetro clásico de estas luces, que son como una especie de escáner, son más o menos como una pelota de básquetbol. Y la primera vez que lo citaba Rodrigo, que era el término Foo Fighter, que no solo es un grupo musical, digamos, derivado de Nirvana, fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, pues cuando tanto alemanes como aliados la veían y se metían por la cabina, atravesaban, digamos, el parabrisas de los aviones, y obviamente uno pensaba, oye, ¿con qué me arma que sacaron los alemanes? Y los alemanes obviamente empezaron a darse cuenta y decían, oye, los aliados sacaron una nueva arma, se dieron cuenta que no pertenecían a ningún bando, sino que simplemente se colocaban al lado, y hay fotografías de eso como una idea de curiosidad. Sí. Yo creo que querían ver de alguna manera hasta qué punto en capacidad de arma y de destrucción podíamos llegar. Voy a hacer una pregunta básica, chiquillos. Básica. Estas son las mejores. Estas son las mejores porque permiten más discusión. ¿Para qué vienen? Es que ese es el gran tema, la agenda. Exacto. Ese es el gran tema que hoy día, en general, bueno, hay diferentes líneas. El fenómeno importa. Pero, claro. Vas a ver por qué. ¿Por qué vienen? Pero ¿hay algún tipo de antecedente? Sí. Es, por ejemplo, porque hay distintas teorías. Unas que dicen que es para cuidarnos de algo. Otros, los Hollywood, ha inventado una historia que vienen a destruirnos. No, yo creo eso que ya hubiera pasado. No, yo creo que hay que ir a partir del dato. Y eso es lo que hoy día falta, porque hoy día la cultura de la ciencia ficción también te mella con un montón de cosas y proyectamos nuestras propias pesadillas en los ovnis, le damos nuestros propios atributos. Todavía no sabemos lo que son altamente inteligentes, probablemente son extraterrestres, pero hoy día la cantidad de datos que hay da la idea de que fueran múltiples formas y no necesariamente extraterrestres, probablemente hay algo acá, la teoría dimensional. ¿Tripuladas? Exacto. Puede ser, como había dicho Andrés, vida en sí misma, algunos cuerpos, o los critters se hablaba en los 70 que eran masas de plasma con conciencia, una teoría. En otros casos está la tesis dimensional también, viajeros de otros tiempos, de otras realidades. Claro. O sea, la verdad lo que hay que entender, yo creo que Rodrigo tomó un punto muy importante. Se mete como fenómeno extraterrestre ovni un montón de casos que quizás puede ser muy diferentes. Así como... el océano, que tiene claro, finalmente hay fenómenos de carácter ya más espectrales, pero fantasmas, duendes, extraterrestres, todos caben dentro del mismo saco y a veces cuesta mucho diferenciar uno a otro. Entonces, para contestar la pregunta, ¿a qué vienen? La verdad es que tú puedes tirar una gran cantidad de hipótesis. Por lo menos, yo creo que dentro de la lógica, la que podemos descartar es la de una invasión por lo menos agresiva. Porque eso lo hubieran hecho que rato. No hubieran esperado que tuviéramos bombas atómicas ni cosas peores. En absoluto. Y generalmente, insisto, las sociedades más, cuando tú ves una representación del fenómeno ovni, Estados Unidos, que los ve como más agresivos, ellos son una sociedad súper agresiva, que han estado involucrados en un montón de guerras. Ellos proyectan sus propios temores en los fonautas. Pero las culturas precolombinas, por ejemplo, lo miraban de manera más amigable, incluso colaborativa. Claro. Permíteme. Mira, es verdad que sobre la agenda hay mucha hipótesis, ¿ya? Yo no descartaría que pudiesen venir al menos algunos en son de guerra directamente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando analizas el dato duro, cuando nosotros hemos sido agresivos, ellos no hacen absolutamente nada. Caso La Joya, en la década del año 92, el caso extraordinario, en una base peruana. Un saludo a todos nuestros hermanos peruanos. En La Joya va justamente, yo conversé con uno de los involucrados, el coronel Julio Chamorro, que estaba como testigo, eran 500 uniformados, formados, y de repente aparece un ovni encima de ellos y mandan un avión de la Fuerza Aérea a interceptar el objeto. El coronel Santa María, que estaba a cargo de ese avión, lo tuvo en mira, en posición de disparo, y le lanzó 65 buses, que son pequeños cohetes que con un par de esos destruyen un puente. Y él señalaba que eran absorbidos por el objeto. Me tocó varios casos acá en Chile, el caso de también un ex uniformado que me contó una experiencia en el cual él tuvo un ovni a punto de tiro. Él descargó efectivamente 2 cartuchos y el objeto tranquilamente, caso Teherán 79, sobre la capital de Irán, un objeto volador no identificado de 1 kilómetro de largo, parten 2 aviones Phantom de la Fuerza Aérea iraní. 1 kilómetro de largo. De 1 kilómetro de largo. Imagínate. No hay nada así. Lanza otro objeto hacia abajo. Estos son informes oficiales, son los casos llamados duros. Los pilotos dicen que tienen el ovni en la mira, van a disparar y de repente
los sistemas electrónicos se neutralizan. Que es propio de una abducción que en automóvil. Claro, si fueran agresivos, tú le mandáis el chancacazo Sí. nomás. Ahora, aquí viene otra pregunta. Antes de eso, Salfa, me quedo metido con lo de Sí, Cristian. ¿sabe ¿Por por qué qué? algunos podrían venir en son de Mira, son hipótesis, ¿ya? Pero hay una cosa que, mira, hay registros antiguos, ¿ya? De lo que se llaman las tablillas sumerias, ¿ya? Que hablan de dioses antiguos que uno los asimila a quienes, a los extraterrestres actuales, ¿ya? Ahora, las historias antiguas de estos supuestos dioses de carne y hueso, ¿ya? Que fueron los que dominaron en el 3000 a.C. la Tierra, narran, primero, un conflicto entre dioses tremendo, ¿ya? Te crean al ser humano, pero también después lo mandan a exterminar al ser humano por el comportamiento del ser humano. Una pausa, ¿Te das misma cuenta? teoría Entonces, que está dentro de las leyendas de la generación de la Tierra y del ser humano, en la cultura china, en la cultura mapuche, que hablan de dos Es que ese serpientes. es el O sea, punto, si tecnologizamos los mitos. Ojo, eso si es que le damos tecnología al mito. Sí, pero ojo, pero también por la cantidad de características y comportamientos se parece mucho a lo que podríamos hablar como de dioses griegos, y frente a la interpretación parecen muchos textos bíblicos Sí, también. No hay que descartar. Ahora, todas las solo hipótesis. por el dato Ahora, de decir que lo que más le llama la atención es que les llaman dioses porque descienden del cielo y que algunos llegan a dibujar algo que parecen ser aparatos de transporte, de ahí que uno no es tan gratuito el hecho de adjudicarle tecnología. no es, pero me refiero que si vamos a analizar el comportamiento, yo tengo que tomar hoy día los datos más duros. Hay una estadística, 100 millones de observaciones, 100 millones en el presente siglo, de los cuales los actos realmente agresivos han sido el mínimo. Del Yo ser creo que humano. los tipos, Sí. yo creo que los tipos están súper sorprendidos por lo que son. es verdad lo que dice Rodrigo. Sí, los datos duros, por ejemplo, en la década de los 60 Estados Unidos le declaró la guerra a los extraterrestres. Claro, es ¿ya? verdad. Sí, claro. Y le lanzaban Exactamente, misiles y se desviaban los misiles. Hay testimonios fidedignos e incuestionables de eso, ¿ya? Pero también poniendo en la mesa, ¿ya? Las abducciones. Muchas de estas abducciones son de carácter negativas. Pero ¿te es das que cuenta? esa- Entonces, es que- traumática. Yo critico, mira, yo conozco a David Jacobs, el autor de Secret Life. Claro. Uno lo traje a Chile, uno de los que ha fomentado este tipo de secuestros. Pero tú cuando ves la metodología, no considera muchos datos Ya, psicológicos. Pero Rodrigo, reconóceme, tú hace poco estuviste en un congreso en Brasil y tú Sí. conociste a Travis Walton, probablemente una de las más traumáticos casos de abducción. ¿Sabes lo que me dijo Travis? Que él considera que es un fenómeno positivo, lo tengo grabado. Pero finalmente, ojo, él se agarró a combo, él le mandó 2 mangazos a toda esta criatura. Pero le mandó un combo a quién, a los Combo en los hocicos. pero a los alienígenas. Claro, y ahí vinieron una calma. ¿Y cómo los describía? No, eran los clásicos grises. clásicos grises con los ojos de- Claro, Se agarró a combo. Un leñador, un guaso, por así decirlo, digamos que obviamente cuando se vio rodeado, repartió combo y lo Pero el botó. que repartió con B fue él. Tuvo 5 días a Hay pie. otra teoría. Siempre uno dice, por ejemplo, claro, mira, siempre el análisis, por ejemplo, claro, si manejan los portales interdimensionales, si manejan la velocidad de la luz, están en un nivel evolutivo tan alto. Cosa que acaba de concluir Stephen Hawking, que dijo que no existía Claro, horizonte de claro, eventos en los hoyos claro, negros. Dice, claro. es posible teletransportarse o viajar a través, no hoy en día por supuesto, a través de estos fenómenos espaciales. Entonces, Aguante Marty McFly. Sí, pues señor, vamos. partiendo, por ejemplo, de ese análisis, que son tan avanzados para manejar estas tecnologías y estos avances, uno tiene que decir que superaron la animalidad de la guerra. Claro. ¿ya? Pero también hay otra cosa. Pero puede Mira, ser morales también. por eso mismo, Claro. y como arriba es abajo muchas veces se dice. Entonces, lo que nosotros vemos, los testimonios antiguos, las tablillas sumerias, etcétera, y otra serie, Mucha es muy concordancia. probable. O sea, yo a lo que quiero llegar, Rodrigo, es que dentro de la hipótesis no descartaría el grupito de los draconianos y de pero los mira, malos. ahora, A eso quiero llegar. Hay que estar atento, pero porque solo un decir dato, que pero- siempre que claro. todos son buenos. Exacto. Claro, pero pero- ¿sabes por qué siempre me pareció interesante el término de la tecnología en las antiguas civilizaciones? Por citar algunas, solamente el Arca de Noé. Perdón, el Arca de Noé, el Arca de la Alianza que utilizó Moisés donde llevaba el decálogo, que son estos trozos de madera, obviamente que tienen chapado en oro, y que crean estática y que obviamente nadie lo podía tocar a menos que tuviera pies descalzos, y que cualquier niño, digamos que más o menos cursa sexto básico, sabe que obviamente te da un golpe de electricidad que podría matarte. Entonces yo me pregunto, Dios,
que creó, mandó eso, ¿por qué necesita ciencia, tecnología? Él si quiere hacer un milagro y hace que este vaso tiene rayos, pero necesita de la ciencia para manifestarse. Entonces ahí es cuando a mí me concuerda de que quizás son otras cosas que necesitan usar la pura y racional ciencia para llegar a convencer de milagro a otras criaturas. ¿Qué hay de esa teoría que dice que nosotros como seres humanos todavía mantenemos una emocionalidad que a estos seres les podría resultar entretenida porque se transformaron en personajes muy fríos, más bien robotizados? Eso a partir exclusivamente del comportamiento que ellos tienen, pero hay muchos casos que es el sentido inverso. Que hay muchas personas que experimentan una gran transformación interior, una ampliación de su sistema de vida, de su conciencia en torno a estos visitantes. Más bien yo los vería como los tipos que son altamente ordenados en todo, sean quienes sean ya sea alien o viajeros del tiempo, porque puede ser también el futuro del hombre por algunos. Pero Rodrigo, ¿sabéis que me gustaría explotar tu capacidad, digamos, como sociólogo? Es posible que si nosotros hiciéramos una especie de cronología de cómo el hombre ha evolucionado, no sé, se ha crecido para adelante o para el lado, finalmente podría llegar a un estado de disociación del resto y solo que hay una comunicación pragmática y por lo tanto empezar a perder emociones y no entender, digamos, solo entenderlo en términos pragmáticos nomás. Y quizás podríamos decir, eso es lo que son estas criaturas. Yo creo que el gran conflicto, el tránsito de lo que tú mencionas, es lo que estamos viendo ahora. Por lo que estamos viendo ahora, se dice por ahí en Humberto Maturana que la historia del hombre son la historia de las emociones. Y gran parte de las corrientes de pensamiento a nivel de epistemología, etcétera, están tratando de rescatar un poco el sentido del humano dentro de toda esta civilización de barbarie. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Nos vamos a autodestruir con la tecnología? ¿Seremos capaces de resistir esto? ¿Seremos capaces de entender que el universo tiene otros códigos? Ese es el desafío que hay en este minuto. Y ellos puede que sean la demostración, ojo, de que sí es posible, porque quizás no los conocemos en esencia tampoco. ¿Que para dónde vamos? Claro. Mira, hay algunos, por ejemplo, hay algunas declaraciones en el libro de Phil Corso, El día después de Roosevelt, ¿ya? Y ahí él, por ejemplo, cuando narra que entra a una habitación y ve a una entidad, a un gris, ¿ya? Con 6 dedos. Cuando hablan del gris, es la imagen iconográfica esta del extraterrestre. El clásico marciano, cabeza invertida, ojos grandes, negros, con capacidad telepática. Y empieza a narrar y dice, por ejemplo, que no tenía aparato digestivo. Que el aparato reproductor no se le vio en ninguna parte. Ahí estamos viendo grises, precisamente. Exactamente. Como que no serviría para nada, ya estaría en desuso, digamos. Claro. Sería como nuestro... Como el apéndice. Como el apéndice. Cuando narra Phil Corso que, por ejemplo, no tenía la piel, tenía una especie de capa protectora. Sí, camita, claro. Uno, evidentemente, o sea, al analizarlo, uno puede perfectamente deducir y a partir de otras declaraciones que son más fríos, que se han enfriado, que no tienen emociones estos, ¿te das cuenta? Que miran la cosa mucho más de una forma más materialista, más fría. Por eso no hay que descartar, digamos, que bueno, lo que se pueda encontrar arriba sea un poco tenebroso en ocasiones. Claro, porque podría ser como insecto evolucionado, no sé cómo funciona como enjambre. Claro. Nosotros, si evolucionamos, ya sea por manipulación o no, de algún tipo de primate, hay que saber qué tipos de vida ha encontrado la vida para evolucionar a partir de quizás qué cosa, con sus respectivas características. Exacto. Y nosotros estamos en un tránsito que nos estamos asemejando en algunas cosas bastante a ellos. De la manera como... ¿Cuál es? El hecho, ponte tú, de los chips que hablan. Hoy día ya la ciencia produce chips de 7 milímetros que se utilizan para investigación de moluscos, etcétera. En algún momento se habló de que con la llegada de todos estos aparatos, los smartphones y todo, por ejemplo, iba a empezar a desaparecer el dedo meñique porque ya no se iba a ocupar solamente el índice se iba a alargar, por consiguiente, esto por supuesto miles de años. 3.000 años más vamos a ver. Es bastante probable. Y entre 1.000 años más van a estar disponibles para que hagamos también el... Absolutamente. Sí, es la reencarnación para acá andaremos. Los portales interdimensionales. Oye, nunca ha habido una evidencia en la cual se puede analizar exhaustivamente un pedazo de nave, un pedazo de extremidad de alguno de estos seres. La verdad que sí. Por lo menos pedazos de naves sí, o de ovnis. A nosotros nos tocó en 2 oportunidades estar a cargo de una investigación muy interesante de un incidente que ocurrió entre la frontera chileno-argentina, donde unos pedazos que quedaron ahí expuestos a vista y paciencia de una persona fueron analizados en Instituto Barnaski en Rusia, en NASA y acá en la Universidad de Santiago inclusive. Y los 3 informes dan efectivamente que estos metales tienen un origen, un componente desconocido. Inclusive el Instituto Barnaski, que es el instituto más importante de análisis químico en Rusia,
determinó que era textual, decía trozo de nave, no, decía tecnología artificial de origen extraterrestre, así directamente. Claro. Lo que no, O sea, es un material manufacturado y que Exacto. sin embargo no se puede encontrar en la Tierra. A mí es lo que siempre me O sea, habla... no se puede detectar nada, ni plomo, ni No, metal, nada, ni nada. nada. Están fuera de las la... aleaciones. Las Son las aleaciones son aleaciones imposibles que logran ahí. la- Ahora, a mí es cierto, como interesado en el fenómeno, hay algo que nunca me ha dejado sorprender. Que cuando están estos datos, por ejemplo, como lo que ustedes acaban de decir, cómo la vida sigue igual para el resto. Claro. Porque nos dicen así como, me detengo un poco a darme vuelta y tratar de entender, digamos, que no estamos solos y qué son estas cosas, para qué vienen y todas las preguntas que tú hacías. Es raro, pero sin embargo, es como lo aplastante, ¿cierto?, de las noticias, de los medios tradicionales, saturación. se encargan, obviamente, Sí. de banalizar algo que probablemente sea uno en el top 5 de las preguntas más importantes. de lo- claro. Si somos los únicos o no. Recuerda, y todos lo sabemos acá, pero cuando comienza la ufología moderna con el caso Roswell, al día siguiente el gobierno instaló la conspiración para silenciar La todo esto. desinformación. Entonces, y siempre es bueno recordar esto porque, mira, a nivel de la academia, si uno dice que sabe de que la existencia de los ovnis, prácticamente es una herejía hablar de eso, ¿te das cuenta? Es decir, durante mucho tiempo, dado que los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para de alguna forma ocultar esto, ¿ya? Claro, toda la academia está en esa sintonía. Entonces, que aparezca alguien hablando de esto, se le ha tildado de chavetado, de loco, Mira, pero sin embargo, ahora dentro de esas personas que son bastante como más serias, por decirlo así, apareció Hermógenes Pérez de Arce, ¿ya? El típico, qué sé yo, defensor de la aristocracia y de la religión y de la estructura con un de marco poder. teórico muy centrado. nada Y más. saca un libro reciente que dice, yo confieso que creo en los ovnis. Ahora, al confesar, dice que, claro, lo asume como un pecado. Pero son ¿ya? marxistas, digo. Ufología sobre estos misterios, como bien decía Salfa, aquellas que preguntas que son Chile sumamente Europa importantes y no se han contestado, y pareciera ser que no existe un interés político, por ejemplo, en intentar, o científico, en intentar contestarlo. Sin embargo, sí lo hay. Fíjate que hay países que como Estado, que como gobierno, ellos en su constitución prácticamente dicen el fenómeno ufológico existe y tenemos obviamente repartido financiamiento para su estudio porque queremos entender si esto significa una amenaza o no, o al menos, pero hay un reconocimiento a nivel estatal. O sea, los ovnis existen. Vale decir, entendemos que hay algo, que hay una inteligencia detrás, que no parece ser construido dentro de lo que conocemos de la tecnología terrestre y nos gustaría tratar de entender a qué Mira, vienen y por qué. Es el caso de Francia, efectivamente. Inglaterra y, ojo, también en nuestro país que hay bueno, una... el CEFA. Por supuesto. Que o sea, se suspendió en algún momento el Pero ahora estudio, está súper activo. y ahora volvió. ¿Cuál es el ese? Comité de Estudio de Fenómenos Aeronómalos de la Dirección de Aeronáutica. Ellos trabajan con datos de la aeronáutica, hacen un muy buen trabajo recopilando información y por eso Chile también se ha caracterizado un poco hoy. Se están tomando el tema en serio. Ya había hablado antes que habíamos tomado un poco de tomar el tema en serio. Buena postura profesional. Lo que decía Cristian tiene razón, la academia también se coloca a la guardia, pero también porque a veces los ufólogos no han hecho bien el trabajo, ¿ok? Pero a veces tú cuando hablas bien de esto, a mí me tocó dirigir un curso en una universidad, la UTEM de ufología, tener congresos con el aval de la Universidad de Santiago, es decir, se pueden hacer las cosas bien hechas, pero cuando las presentes bien. Lo que decía Andrés, el gobierno de Francia en el año 78 tiene un comité del JPAN, del Centro de Estudios Nacionales de Francia llamado JPAN, que investiga a tiempo completo los ovnis y tiene los mejores estudios en este minuto en el mundo. Se están haciendo el cosas. CEFA que mencionabas tú, que corresponde a las Fuerzas Aéreas de nuestro país, ¿continúa funcionando? Sí, continúa funcionando. Se suspendió durante algunos años, pero después Exacto, volvió. pero ahora está ¿Y ya ha con llegado bastante a estabilidad. alguna conclusión o tiene algunos descubrimientos en específico? Hay casos en la página de ellos publican en su página, es un comité súper abierto, por lo tanto publican muchos de los casos aeronáuticos, han hecho una revisión de los casos antiguos, gracias también hay algunos casos antiguos y unos casos dados desde distintas áreas. Voy a rescatar ahí también del área de la aviación militar, donde está justamente el comandante Rodrigo Bravo, que ha apoyado con una gran cantidad de casos de la aviación militar que uno los puede encontrar en la página. Y es un comité abierto y es muy bien visto en el mundo. Yo recientemente en este Congreso Mundial me encontré con James Fogg, un productor norteamericano que está viniendo a Chile justamente. Decía, ustedes tienen una posición increíble y el CEFA lo considera un ejemplo de cómo deben De hacerse toda las la cosas. cantidad de casos, siempre medio que estudian, ¿qué porcentaje ellos dicen
no sabemos lo que es eso que estamos viendo. Aproximadamente un 2 a 3%, que es poco, que es casi la misma estadística de los grupos serios. Nosotros tenemos una gran cantidad, pero ese 2 o 3% dan que hablar. Sí, es una gran cantidad, y ese es un tema importante para decirlo, o sea, que uno claro, con un 1 a 2%, 3% ya es suficiente, es harto, te das cuenta, pero uno, estamos hablando de decenas cuando uno, por ejemplo, ha hecho exposiciones de los ovnis, las tuyas, maneja sobre casos que son inequívocos, que no hay una explicación humana ni natural. Claro, ahora el problema es que esto es limpiar, es decir, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Qué quedó? Eso. ¿Qué es? No sabemos. ¿Sabes? A mí me llamaba la atención que cuando yo era más cabro chico, yo decía, chuta, va a llegar un momento en que la tecnología avance tanto que vamos a tener acceso, qué sé yo, a mandar alguna nave, algún centro de investigación. Y algo verán. Y algo podremos ver. Entonces mi pregunta es, así como se desarrolla la tecnología dentro de la humanidad, ¿se podría también eventualmente desarrollar paralelamente la tecnología de estos seres? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hay muchas personas que piensan que eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en el fondo nosotros los tratamos de pillar y ellos llevan 10.000 años más avanzados. Claro, pero no es más, si entendí bien tu pregunta, que algunos han logrado replicar la tecnología en una versión más penca de cómo ellos operan en términos de cómo se llama, de propulsión u otras tecnologías que incluso han llegado a un estado cotidiano, digamos, como el mismo microchip, por ejemplo. Ya. Pero eso la verdad que es muy difícil de probar, pero eso tendría que ver y estar absolutamente de acuerdo con la idea de que algunos de estos aparatos alguna vez aterrizaron, fueron capturados o simplemente se estrellaron y luego, con el paso del tiempo, examinándolo, lograron verlo. Pero eso es lo mismo que si un día alguien por un avión tira una radio a pila en medio de una tribu que no conocen el fuego y de tanto verla, finalmente podría hacer otra radio. Investigaciones paralelas, como por ejemplo cuando se descubre que en Marte hubo agua en algún momento. ¿Cómo contribuyen al tema ufológico? Para los que creen que efectivamente hay algunos teóricos los que creen en la hipótesis extraterrestre, hay algunos legendarios como Secret Sitting, por ejemplo, con las crónicas de la Tierra, etcétera, etcétera, y otros autores de la paleoastronáutica que han intentado, a partir de algunos descubrimientos que se hicieron en los 70, de señalar que Marte tendría alguna relación con estos fenómenos. Y ahora, claro, se descubre agua en estado líquido, etcétera. Algunos creen confirmar con la idea de que Marte es muy similar a lo que podría ser la Tierra si la autodestruimos. De hecho, también se habla de que Marte inseminó la Tierra, o sea, producto de choque con un meteorito, pero terminaron transportando el material que faltaba. O sea, finalmente, algunos dicen, y estoy citando científicos, seríamos marcianos, en origen, digamos. Pero nació en la Tierra. Pero no explica lo que pasa con los ovnis, eso. ¿Me entiendes? El fenómeno ovni es un fenómeno local que se da en la atmósfera. Lo otro puede dar para especular mucho. Claro, pero lo que ya Felipe decía es que si hay agua en estado líquido, alguna vez la hubo, eso es propicio para que haya vida. Pueden no verla, pero es lo más probable. Ahora es vida como nosotros la conocemos, hay otro tipo de existencia. Se ha observado también, en todo caso, se ha observado en la Luna avistamientos de ovnis en la superficie. Con bastante descaro algunos, se parecen a esa empalora. Claro, y también una serie de misteriosas construcciones. Y también se descubrió en un cráter de la Luna agua. Por lo tanto, agua, efectivamente. Se lanzó en el año 2009, se lanzó una sonda que ingresó y golpeó y ya sabemos que hay agua en la Luna, ¿te das cuenta? Entonces, eso es, claro, ¿qué pasa ahí? Mira, desconocemos más de lo que sabemos en todo caso. Oye, la magia de la televisión en vivo y en directo. Se acaba de contactar con nosotros Carmen González, que es una televidente de La Serena, y le interesa mucho poder contar qué es lo que le sucedió a ella. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Sí? Hola, Carmen, buenas noches. El video con el teléfono está un poquito desfasado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Carmen, tú nos decidiste llamar para contarnos, me imagino, alguna experiencia que tuviste del tipo ufológico y nos interesa conocerla. Sí, mira, mi intención principal es la siguiente. Estoy desfasada con la televisión, por eso me confundo, disculpe. Hace 41 años... A la televisión para que así no te rebote el audio. Bájale el volumen y así nos ve y nos escucha por teléfono. Sí, perfecto. Ahora sí. ¿Sabes? Pasa que a finales del año 73, iniciando 74, ya mis recuerdos están un poquito desfasados, no me acuerdo la fecha exacta. Acá tuve la siguiente experiencia, pero mi mayor interés es escuchar la opinión de los panelistas. Los encuentro tan interesantes que me puedan después escucharlos a ellos
¿qué consecuencias pudo haber tenido en mi vida mi experiencia? Sucede que en aquella época, en el interior del valle, en un velorio típicamente campesino chileno, en que los varones ya están en la noche, alrededor de la fogata, avistan una nave en esa época eran en forma alargada, o sea, estaba muy de moda, como un cigarrillo hablaba la gente. Okay. El asunto es que pasó muy cerca de ellos, y esto salió el otro día en los periódicos, pero no se contó que esto llegó acá a La Serena misma. Yo en esa época vivía en Las Compañías, en un barrio al otro lado del río, y sucede que esa noche estábamos toda mi familia durmiendo, mi esposa y mis 4 niños, y de repente sentí, y yo soy la única que siento, la lluvia como de piedrecillas en mi techo, muy fuerte, y después el alumbramiento, pero con una claridad enorme. ¿Y qué pasa? O sea, yo fui testigo cómo pasó desde mi cama, cómo se inició y se iba terminando. Sucede que al otro día este comentario, no fui la única, hubieron otras vecinas, y hubo una vecina que estaban cambiando el techo a su casa. Y como acá casi no llueve, sucede de que vio la luz directamente. Esta señora casi se moría de dolor de cabeza después, durante mucho tiempo. Esa fue mi gran experiencia. Entonces es lo que a mí me inquieta, ¿qué pudo haber pasado conmigo en base a esto? Ese es mi gran asunto. He tenido otras experiencias posteriores, pero nunca tan fuerte como esta, ¿no? Carmencita, muchas gracias por este contacto. Saludos a ti y a toda La Serena. Y vamos a intentar, vamos arando, dijo la mosca del cachorro, güey. Vamos a intentar responder tus inquietudes, que estés muy bien. A ver, frente a ese testimonio. No, pero frente a ese testimonio de una persona que llama acá, ¿lo podemos calificar de verdadero o de falso? Yo no tengo por qué dudar de ella. ¿Te das cuenta? Presenta ¿Te tres das pruebas. cuenta? Testigo directo, que fue consignado en la prensa, que otras personas que se juntaron a hablar del mismo fenómeno. El porcentaje de certidumbre de que ocurrió algo como ella lo contó es demasiado alto. ¿Por qué cuando ella dice lluvia de piedrecillas, tú tienes una mirada cómplice aquí con Rodrigo? Ha pasado en otras ocasiones donde se dejan caer objetos que a veces incluso se deshacen o que solamente resisten la mirada, pero al momento de palparlo, obviamente se desintegran. Pero exactamente, así como pequeños vellosidades, como una viruta, digamos, muy finita, pero que tú logras sentirla, pero el contacto de algo biológico, por ejemplo, una persona que desea investigarlo, obviamente no puedes atrapar. ¿Qué otros datos del relato de Carmen podrían llamar la atención? Ella describe el típico ovni, el puro, ¿no? Que le llaman, que el ovni, que algunos hablan de nodriza, pero ese ovni es re interesante por las medidas. Generalmente las medidas, como te digo, el ovni de 1 kilómetro que persiguieron en Teherán tenía esta forma. Y que claramente se arranca con cualquier sistema de nave de la Tierra, porque no tienen nada aerodinámico, no tienen ni turbinas, nada. Sí, nosotros tenemos un caso muy similar acá en Chile, el año 92, grabado en video, de una estructura de estas enormes, que fue, según el dato en radar, el largo que tenía eran 5 kilómetros. Sí, es verdad. Imagínate, 5 kilómetros. ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué puede producir eso? Pero y espera, están con datos Carmen científicos. dice qué consecuencias físicas puede tener este baño de luz. Es complicado porque no queremos ni asustar ni nada, pero hay que ver cómo ha seguido su salud, cómo ha seguido su salud. No se complique la cabeza a nuestra amiga metiéndose miedo si es que ella es saludable, etcétera. Es verdad etcétera. que la mayoría de los avistamientos no son en general negativos, como tú lo señalabas, eso es real, o sea, y muchas personas que tienen... el propio miedo que tenga el espectador. Sí, y ahí hay algunos estudios que dicen que todas las personas que tienen una experiencia así, se les amplía la conciencia, etcétera. Entonces, eso es muy interesante. Vuelcan su interés. Es lo más esencial. Es como una experiencia religiosa. Es como algo, si algo Ya lo tiene. dijo Enrique Iglesias. Exactamente. Claro. Quiero saber si alguna persona de los casos que ustedes han investigado, de abducción o de un avistamiento muy cercano, ha tenido consecuencias. Me baso en lo que planteaba Carmen recién, nuestra televidente. ¿Ha tenido alguna consecuencia física, algún cambio en la tonalidad de la piel, el pelo, algún cáncer que se pueda haber desarrollado? No sé, nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso seguimos conversando con nuestros panelistas en torno a este tema ufológico. Estamos de regreso en nuestro Mentiras Verdaderas. Lo decíamos ayer, un escenario interestelar y el tema de ahora ya, pero cae de cajón.
No se nos va a aparecer uno por acá, chiquillo, ¿eh? No estaría nada de malo. De repente. Oye, quiero aprovechar de leer algunos comentarios de la gente que nos está escribiendo y que participa de nuestra conversación, como por ejemplo, @Andrés Saldivia, que dice: envíanos un saludo a Chiloé. Estamos con mi madre viendo los fanáticos del tema OVNI de mi amigo Rodrigo. Un saludo grande para... Donde en Chiloé también aparece harta cosa. Constantemente, sí. Después le echan la culpa Gran al Chauco, saludo. pero... Claro. Gabo Alonso dice: viejo pedazo de escenario, se pasó mentiras verdaderas, quedó la patada. Muchas gracias, querido amigo. Juan Pinuca dice: no interrumpan a Rodrigo, dejen hablar, los otros dos son muy gritones, dice acá. Muy bien, gracias a todos los amigos que nos están escribiendo en nuestro Mentiras Verdaderas remozado. Absolutamente. Oye, vamos a analizar ya algunos videos, pero antes quiero responder la pregunta que dejamos extendida antes de irnos a la pausa. ¿Ha habido casos de alguna abducción o de algún avistamiento cercano que influya en la salud de esa persona que fue testigo? Hay que tener mucho cuidado al respecto. Nosotros tenemos un caso de abducción en Chile, el caso de Vivian Figueroa, que ella, después de haber sido secuestrada justamente en una localidad en San Bernardo, posteriormente ella aparece con unas manchas en el cuerpo y al tiempo se le desarrolla una enfermedad que, según el especialista, la atribuyó a la abducción, el especialista en el área médica. Nosotros no estamos tan de acuerdo que pueda haber sido producto del secuestro, pues son casos extrañísimos, tampoco se puede descartar. Pero hay que tener cuidado con eso, porque a veces puede uno tener ya algún problema y atribuirlo a un fenómeno que no tiene ninguna relación. Sí hay un caso emblemático en el mundo, el caso Cash Landrum, investigado efectivamente hace un tiempo atrás por John Tressler, un ingeniero aeroespacial de NASA, donde en medio de la aparición de un ovni, que era como una especie de diamante rodeado por varios helicópteros, el ovni irradió tal energía que los tripulantes del vehículo, que eran dos mujeres y un niño, una de ellas quedó con síntomas de haber sido quemada, inclusive hasta el asfalto quedó quemado. Vayamos revisando algunos casos en específico. Por ejemplo, acá tenemos uno de Maipú, Rodrigo, que me gustaría que lo empezáramos a analizar. Lo tomó History Channel también. Exactamente, el History Channel en su versión justamente para Inglaterra. El caso de los paracaidistas de Maipú, uno de los casos más emblemáticos abiertos. Son 10 paracaidistas presuntos que los ven caer sobre Maipú. En un minuto se detienen, 5 vuelan en dirección vertical y otros 5 empiezan a volar sin abrir paracaídas, ¿no? Y empiezan a volar en dirección a la costa. Entre paréntesis, un caso emblemático y un saludo a nuestro amigo Maipú, que el día 22 de febrero está la jornada, el encuentro de ufología en Maipú. Así que un fuerte Teatro saludo. Municipal todo el día vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y este video es un caso abierto. Esto fue investigado inclusive en Estados Unidos. Rodrigo, en algún momento esto también se le asignaba como gárgolas, porque alguien decía que parecían que tenían esa forma. Claro, es que hay distintas... ahí uno se produce un poco para la idolia. Cada uno de repente proyecta algo. Lo que sí que era claro, que estuvo en terreno, etcétera, que tenían movimientos de brazos, según decían los testigos. Perfecto. Y controlaban completamente el vuelo. La Dirección de Aeronáutica la investigó el CFA en su minuto. Se confirmó, por ejemplo, que el aire no eran globos, por ejemplo, porque iban en sentido contrario a las corrientes de aire. Por supuesto, claro. Iban acompañados por algunas pequeñas esferas que fueron descubiertas Pero efectivamente. espera, ¿y la respuesta de este video? O sea, ¿qué se concluye? No, ahora imagínate que fue exhibido recientemente, ahora fin de año en Inglaterra. Rodrigo, algo que yo nunca como sabía. el mejor caso del History Channel de Sean Ryder. Acá en Chile, acá en Maipú. Exacto. ¿Qué tamaños tenían Aproximadamente, esa forma? por la altura de las nubes, tenían que tener unos tipos, si fueran tipos, eran 2,5 metros a 3 metros. Eran cosas gigantes y se sostenían. Y entre medio, insisto, había unas esferas muy especiales. Ahora, este caso, insisto, llegó a Estados Unidos, fue analizado por la gente de la National Institute of Discovery Science, un consultor del Pentágono, tengo entendido, que metieron mano acá e intentaron darle una explicación convencional que fue ridícula. ¿Nunca se ha visto algo así, Cristian? Por lo general siempre hablamos de estas naves nodrizas o algunas que se desprenden, pero yo algo así no había visto nunca. Que este caso es muy emblemático y como lo dijo Rodrigo muy bien, o sea, dio la vuelta al mundo. Exacto. En un primer momento, cuando a mí me tocó verlo, yo pensé que eran estos típicos hombres con estos aparatos que vuelan solo, como el que... Como propulsores. Sí, como una mochila. Pero claro, ahí quedó, te das cuenta la explicación. No sé qué fueron, Y esto fue pero sí dio la vuelta al mundo y fue uno de los casos quizás más resonante en todo chileno. De Chile, exacto. Claro. Sí, del 98 todavía no tiene una respuesta. Rodrigo, ¿y tú se han puedes- seguido viendo, ¿Ojo. No me van a caer en la cabeza. Eso yo no lo sabía. ¿Se han visto casos de esta forma? Sí, hay un flotando? video que tiene un gran amigo de un grupo chilenaza que se llama Juan Barra,
y él grabó inconscientemente el 2011, uno solo. Yo cuando vi el video le dije, oye, grabaste algo re interesante, que se ve hacia la cordillera, se ve como avanzando y pega como un saltito y se mete dentro de una nube, pero tiene las mismas características. Aprovechando, digamos, la tecnología de las grandes definiciones que hoy día podemos tener en aparatos celulares, por ejemplo, o con que sea que lo haya registrado, ¿se puede entender más que es una forma, es un alguien? Es una energía. Claro, ¿qué es? Lo que pasa es que en la ufología existen registros, por ejemplo, en el año 91 en Rusia se contemplan este tipo de hombres voladores descendiendo. El año 96 en Italia también, que sale la gente del Centro Ufológico Nacional del CUM, investigan un caso que una criatura baja a las 4 de la madrugada volando con este mismo tipo como sistema de suspensión, etc. Rodrigo, ya que me hablaste de las Europas, pidamos un crudito y un chopito y vámonos a Bremen, Alemania. Porque ahí también pasó algo. Ahora recién, ¿o no? ¿Este es de recién? Sí, Claro, eso. Exactamente. 7 de enero de este año. Claro. Paralizó. Incluso se interrumpieron los vuelos. Los vuelos comerciales del aeropuerto, comerciales. uno que se Y hay un aquí hay un reconocimiento, es importante porque hay un reconocimiento relativamente oficial de todos los, digamos, de toda la torre de control, de que había un objeto, estuvo durante 3 horas, desaparecía y tuvieron que desviar los aviones. Por lo tanto, es algo bastante relevante lo que acabamos de ver. Las operaciones aéreas, y eso es importante. Por eso en Chile han habido casos similares, por eso se creó el comité del CFA. Y en el mundo han habido casos muy similares a lo de Bremen. Lo de Bremen nos dice que hay que estar alerta porque cualquier día va a pasar esto sobre nuestras ciudades también, porque constantemente se produce de repente este tipo de fenómenos que pueden producir, insisto, problemas. ¿Eso viene con algún sonido, con alguna radiación especial o es casi imperceptible para la verdad, ciudadanía? Jean-Philippe, que es uno de los elementos más inquietantes del fenómeno ufológico. Aquellas personas que han visto ya no una luz, sino lo que ellos describen que es como un aparato, ven el fuselaje, es como quien ve un auto en la calle con su forma. Entonces, lo que más le da nervio, porque no estamos acostumbrados, digamos, que eso esté volando y no emita ningún tipo de ruido. Motor. No, eso a ti te deja, digamos, te provoca una angustia. O sea, claramente se genera el miedo más natural que el miedo a lo desconocido. Y ahí podríamos volver al tema de quizás una evolución tecnológica que hace que ya no existan motores emitiendo Ahora, ningún ruido. también hay un fenómeno que Hay otros que son ruidosos, sí. el famoso zumbido, que es una nube gigantesca que emite un zumbido como de metal, ¿te das cuenta? Ahora, en 1977 la Fuerza Para meter sí. una base, amigo mío, que es quizás cuando hablan de que Dios bajaba de las nubes, porque veía una forma de nube y que decía que sonaba como una especie de coro angelical, puede ser un... Eso está en la Biblia. Quizás qué cosa escuchar. Yo no quiero ser tan patudo de juntar... ¿No tiene una explicación física? No podría ser, digamos. O sea, en la antigüedad se plantea una manifestación divina, hoy día diríamos un ovni. Manifestación ufológica. Pero claramente. Claro, sí. ¿Algo estabas diciendo tú, Cristian? Sí, No, que en 1977 la Fuerza Aérea de Portugal pasa los radares por una nube y fue la primera Fuerza Aérea que registra este fenómeno de una nube, pero que en su interior había un objeto metálico que emitía un zumbido. ¿Ya? Ahora, me gustaría señalar una cosa, mira, durante el último tiempo el desarrollo de la tecnología estadounidense se ha desarrollado tanto que no hay que descartar tampoco que muchos de estas sondas, objetos voladores, mira, que no nos extrañe que puedan ser algún dron estadounidense por ahí dando vueltas. Yo tampoco descartaría toda la línea, digamos, claro. Oye, puede ser. vamos a soltar el chopito y el crudito y vamos a pedir un cordero y un matecito porque nos vamos a ir a Coyhaique. Oh, esto fue buenísimo. Esto es notable. Esto del 7 de noviembre del presente año. Y te digo por qué es tan interesante Del este 2013. video. Del 2013, perdón. Que me viajé en el tiempo. ¿no? Te teletransportaste. Y esto muestra 2 objetos a las 5 de la madrugada. Aquí lamentablemente gira la cámara de la persona, pero vamos a ver un minuto que están en foco, están en el aire y se empiezan a posar como sobre el cerro, pero no se posan directamente. Hay que como que uno ingresara en la estructura de la montaña y el otro desciende por enfrente de la montaña. Eso lo hace ser un fenómeno porque no se trata de un helicóptero, ahí uno descarta de inmediato que se trata de un avión. Observen que va descendiendo y la montaña la tiene detrás. Ahora, no es menor, haciendo comparativo respecto a la intensidad de las luces de la ciudad. Eso mismo, imagínate. Si esa distancia se ve con ese mismo fulgor y que con ese diámetro, eso es algo que está brillando, Exacto. que algo que no podrías verlo directamente Bastante estando grande. cerca. Ahí, y ahí empieza a descender, ahí mira, empieza el descenso y con la montaña detrás del objeto. Exacto. Y ahí tenemos en sector
sector de Chacabuco también, un sector emblemático que tuvimos reporte justamente de una estancia del ejército allá cerca de Coyhaique, con una cantidad de fenómenos muy interesantes, y esto refuerza que el sector de la Patagonia es efectivamente una de las zonas más calientes de Chile. Chiquillos, por el tema ufológico, no se vayan a después a sentir ustedes un poquito más estimulados allá los coyhaiquinos con lo que acaba de decir Rodrigo. Oye, antes de terminar nuestra conversación, quiero que nos cuenten qué es lo que va a pasar. Algo mencionaron ya, del 22 de febrero, ¿no? 22 de febrero, Teatro Municipal de Maipú, están las jornadas, efectivamente, ufología, invitados por la ilustre Municipalidad de Maipú, es abierto para todos los que quieran vernos. Vamos a estar justamente con Juan de Andrés, muchos investigadores, mostrando lo mejor de la ufología de Chile y el mundo, y viene sobre las conspiraciones, así que va a estar entretenido. Perfecto. Muy bueno. Chiquillos, muchas gracias de verdad por todos sus conocimientos. Cristian, Rodrigo, Salfa. Está muy bueno. Que se repita, sin duda alguna, que estén muy bien. Cuidado con la radiación del estudio también, no les vaya a pasar algo. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en nuestro Mentiras Verdaderas.